Seguimos con más informaciones. Juan Ignacio Latorre, senador, está en la línea telefónica. Senador, gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gusto saludarlos también a todos los auditores de Radio Preludio. Senador, una semana en donde se han generado una serie de hechos noticiosos bien importantes, pero entendemos también que hay uno que usted ha encabezado, que ha liderado desde un comienzo, y que tiene que ver con la derogación del decreto ley 3.500, que tiene que ver con las AFP. Incluso han habido una serie de conversatorios a través de internet, y usted ha ido palpando efectivamente cómo se ha recibido esta solicitud de derogación. Así es, estamos presentando un proyecto de ley con 5 senadores de oposición, la senadora Yasna Proboste de la DC, el senador Alfonso Durresti del PS, el senador Alejandro Navarro, que también él ha estado asumiendo un rol importante en esto del país progresista, la senadora Jimena Órdenes del PPD y yo de Revolución Democrática Frente Amplio hemos presentado un proyecto de ley para derogar el decreto de ley 3.500 y le dimos una vuelta para que sea admisible el proyecto, porque claramente es una iniciativa, todo lo que tenga que ver con pensiones, una iniciativa exclusiva del presidente de la República, pero lo queremos hacer vía reforma constitucional. Por lo tanto, es una iniciativa parlamentaria completamente admisible. Eso sí requiere un quórum alto de 2/3 por la Constitución que tenemos, la Constitución del 80, heredada de la dictadura, pero para, en el fondo, terminar con este decreto de ley que se creó el año 81, un 1 de mayo del año 81, por parte de José Piñera, que era el ministro de ese entonces del Trabajo de la dictadura, hermano del presidente Piñera. Sin democracia, sin parlamento, crearon un decreto de ley 3.500 para crear las FP, estas empresas privadas con fines de lucro, que lucran con los fondos de pensiones de los trabajadores, para reconquistar, reconstruir la seguridad social y poder garantizar pensiones decentes a la ciudadanía. Ese es el debate que estamos abriendo. Se presentó recién el proyecto de ley y esperamos que sea acogido en trámite y dar la discusión política. Esto obviamente continuará después con la discusión en el propio proceso constituyente, la nueva constitución, cómo garantizamos en la constitución el derecho a la seguridad social, el rol del Estado en la seguridad social, como ocurre en la gran mayoría de países con los que nos gusta compararnos de la OCDE. Es una anomalía esto de que Chile tenga un pilar contributivo de capitalización individual tan importante sin solidaridad, ¿no? Sin solidaridad intergeneracional. Eso prácticamente en el mundo es muy raro. En el fondo la seguridad social tiene que ver con la solidaridad intergeneracional e intrageneracional, es decir, jóvenes ayudan a financiar las pensiones de los jubilados, de los adultos mayores, los hombres también. Y en ese contexto, senador, ¿usted es partidario de un sistema de reparto o de alguna fórmula mixta donde también eventualmente pudiera estar el sector privado? A ver, yo pienso que lo mejor y lo más sostenible en el tiempo es un sistema de reparto, pero moderno. No es volver al antiguo sistema de reparto que tenía Chile con estas cajas. Se ha hecho una caricatura de eso, y entonces un poquito sacar ese mito, digamos. Exactamente. Yo soy partidario de un sistema moderno de reparto con aportes tripartitos de empleadores. En Chile los empresarios no aportan al sistema de pensiones, solo reciben beneficios para los grupos económicos, pero no aportan. En todas partes del mundo aportan los empleadores, aportan los trabajadores en la misma proporción y aporta el Estado, tripartito. Y de ahí se saca una solidaridad que, ojo, se reconoce lo que aporta cada cotizante, lo que ha aportado cada cotizante, se reconoce lo que son las cuentas nacionales, ese es el piso por el cual se entregan después pensiones y beneficios definidos, se establece una pensión básica mínima que nosotros decimos tiene que ser similar al salario mínimo legal y después un techo también, según cuánto aportaste. No es que a todo el mundo le entregues la misma pensión, sino que se incentiva que el que más aporta, el que más cotiza, el que tiene salarios más estables, que no tiene lagunas previsionales, bueno, va a tener una mejor pensión, pero dentro de un rango de pensiones decentes, beneficios definidos. Entonces, eso es perfectamente sostenible y con un fondo de reserva técnico que se llama, que es lo que no pagas en pensiones, lo ahorras y lo inviertes. Y ahí la pregunta también es, ¿dónde lo inviertes? ¿Cómo lo inviertes? Ahí ha habido todo un debate de muchos economistas que plantean que hay que dejar de invertir en especulación financiera, sino que invertir en desarrollo productivo, sostenible, moderno, con criterios ecológicos también, sociales y económicos,
para el desarrollo del país y no estar jugando a la bolsa de comercio, como hemos visto que en esta crisis, por ejemplo, se han perdido 50.000 millones de dólares del fondo de pensiones. ¿Y quiénes pierden ahí? Son los trabajadores. Entonces tú necesitas tener inversiones estables en el tiempo y esto que te aporten al desarrollo del país. El senador, un poco, usted plantea un poco como lo que se hace en Canadá, por ejemplo, donde se puede invertir a través de una agrupaciones, las personas pensionadas invierten y tienen dividendos jugosos. Por ejemplo, hay que decirlo, mucha gente no sabe, pero hay una serie de empresas de servicios nacionales que pertenecen precisamente a estas organizaciones de jubilados o de personas que están a punto de pensionarse de Canadá, por ejemplo, en el caso de las sanitarias. Claro, ahí no tanto, porque ahí entrarías a inversiones. Yo no soy partidario de esa, porque son transnacionales al final, y tiene que ver con esta lógica de privatización. Yo soy más partidario. Hay otros fondos en Canadá que son públicos, porque son fondos privados de profesores que son dueños acá de sanitarias en Chile, como las antiguas cajas en el fondo. Claro, no, yo creo que acá tiene que ser un organismo público, autónomo, con gobiernos corporativos transparentes, con participación también de los trabajadores y de los jubilados en ese órgano, y que se definan públicamente y con transparencia los criterios de inversión, con prioridad en Chile, no en el extranjero, en Chile, con prioridad en Chile, pero en el desarrollo sostenible de Chile. Y ahí hay muchos proyectos que tú puedes financiar con rentabilidad. Por ejemplo, si uno quisiera algo importante para la región, si quisiera cerrar las termoeléctricas a carbón, necesitas reemplazar esa energía por energía limpia. Bueno, eso implica invertir en energías renovables, ¿no? Exacto. Ese tipo de inversiones, y son inversiones de largo plazo. Si uno quisiera el día de mañana tener un mayor control sobre el litio y tener industria y agregar valor, innovación, tecnología al litio, no simplemente extraer y vender, bueno, eso implica crear una industria, y eso implica que tú puedes invertir en ese tipo de industrias, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo le das al fondo de pensiones de los trabajadores para que tenga rentabilidad económica, pero también social, ambiental, y que ese sea el fondo de reserva. Pero el objetivo de un sistema de pensiones es pagar pensiones decentes a la gente, no es especular en el mercado capital, en la bolsa de comercio. El objetivo es pagar pensiones decentes a la gente, y eso es lo que a 39 años de creadas las AFP, ese objetivo no se cumple. Se cumple muy bien el objetivo financiero. Los trabajadores le pasan plata todos los meses a los grandes grupos económicos, financiamiento barato, pero la gente recibe pensiones de miseria. Eso no nos sirve, y por lo tanto uno podría decir que las AFP se conviertan en lo que son las APB, ahorro previsional voluntario. Si alguien tiene capacidad de ahorro, que ahorre por fuera, pero primero tiene que contribuir al sistema de seguridad social, eso es lo obligatorio, y después por fuera tú puedes ahorrar perfectamente y tener ese componente privado de ahorro voluntario complementario. Exacto. Pero lo obligatorio tiene que ser contribuir a la seguridad social del país. Estamos conversando con el senador Juan Ignacio Latorre. Lo saco de ese tema para ingresar a uno que tiene que ver con derechos humanos. Usted es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y durante esta semana que está concluyendo hicieron in situ una visita a las cárceles. Entiendo que estuvieron en algunas cárceles en la parte costa. Yo no sé cuál es su impresión respecto de la situación que se vive allí, que ha sido largamente analizada y que la verdad poco se ha avanzado. ¿Cuál es su impresión? Sí, yo asumí la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos el último mes. Llevo 2 años en la Comisión de Derechos Humanos, pero ahora asumí la responsabilidad de la presidencia de la Comisión, y hemos tenido algunas sesiones para abordar la crisis carcelaria en contexto del COVID-19, particularmente con un fuerte foco en Puente Alto, ¿no? Los niveles de hacinamiento en las cárceles son muy brutales en Chile, y cualquier contagio, ya sea de un interno o de un trabajador, de un gendarme, o del personal que ahí trabaja todos los días, hay civiles y uniformados, digamos, cualquier contagio, eso es explosivo. Por el nivel de hacinamiento que hay en las cárceles, por el nivel de contacto y contagio que puede haber, eso es explosivo. Eso lo hemos visto en Puente Alto y en otros penales. Yo ayer visité la cárcel de Valparaíso, el centro penitenciario de Valparaíso, que tiene un nivel de población de 2.300 personas, o sea, sobrepoblación respecto a su capacidad. Hay condiciones de infraestructura muy brutales, esto me lo decían los mismos gendarmes, el mismo director de gendarmería, director del penal, digamos,
hay módulos que están completamente hacinados, con problemas de agua, de no acceso al agua, de problemas higiénicos, instalaciones eléctricas, pésimas instalaciones eléctricas, claro. Exactamente, o sea, eso es vulneratorio de los derechos humanos. Y eso no es culpa de los gendarmes, eso es culpa de un sistema que abandona las cárceles, que no genera cárceles con condiciones para la reinserción social. Obviamente ellos hacen algunas acciones, tienen una escuela funcionando para recuperar estudios, tienen algunos talleres de oficio, etcétera, pero las condiciones de infraestructura son muy precarias y ellos tienen que convivir permanentemente con esa precariedad. Y en este contexto de crisis sanitaria y de pandemia, donde la gente se tiene que lavar las manos constantemente, no hay agua, donde tienes que tener distancia física para prevenir el contagio, la gente está hacinada. Entonces es muy peligroso, es muy peligroso. Hasta ahora no tiene ningún caso confirmado acá en Valparaíso, pero sí en otros penales. Entonces por eso fue la visita desde la perspectiva de la Comisión de Derechos Humanos, y es un tema constantemente que tenemos que relevar, porque claro, mucha gente dice, pero son delincuentes, se merecen estar en la cárcel. Claro. Sí, la sociedad los condena por un delito que cometieron y su condena es estar privados de libertad. No es otra cosa, claro. Pero exactamente, se confunde la condena eso, no puede ser vulnerar los derechos humanos de esas personas. La idea de la cárcel tiene que tener una idea de reinserción social, y si tú no pones las condiciones mínimas, eso se te devuelve, porque esa gente después va a salir peor incluso de lo que entró, y por lo tanto es un círculo que no terminas de solucionar, un problema social muy complejo. ¿Y cómo se resuelve esto como Estado? Porque es un tema ya recurrente, se han hecho algunas tentativas, en algún momento se hicieron concesiones, en fin, pero en la práctica parece que se ha avanzado poco. No sé cuál es su impresión. Sí, ha habido poca voluntad política. El mismo director del penal me comentaba que ellos han levantado la necesidad, por ejemplo, de intervenciones, para poner un ejemplo muy concreto, los módulos estos que están hacinados completamente, con problemas de agua, de higiene, imagínense de los baños, etcétera, son cosas muy infrahumanas en condiciones. Necesita, claro, una intervención por módulo de unos 200 millones de pesos para intervenir completamente, porque son penales antiguos que no se han hecho arreglos. Ellos han levantado esa necesidad y ahí están en carpeta esos proyectos. O sea, para la magnitud de gasto del Estado, 200 millones de pesos para un módulo, ya son 2-3 módulos, serán 500, 600 millones de pesos, para mejorar las condiciones de infraestructura. La verdad es que se puede, el Estado lo puede hacer, pero no ha habido prioridad, no ha habido voluntad política, y esto no solo de este gobierno, o sea, esta es una cuestión que se arrastra hace mucho tiempo, lo ha dicho la Corte Suprema, lo ha dicho el Instituto Nacional de Derechos Humanos, las condiciones infrahumanas de nuestras cárceles en Chile, y particularmente de algunas, ¿no? Penitenciaría, el penal de Valparaíso y otros, son muy críticas. Entonces se requiere voluntad política para mejorar al menos las infraestructuras básicas. Luego, obviamente, la dotación de gendarmería, en el fondo hay una sobrepoblación y por lo tanto el personal de gendarmería se vuelve escaso. Las oportunidades de reinserción en términos educativos, de talleres sociolaborales, de salud mental, de atención para los problemas de drogodependencia. O sea, hay posibilidades, hay oportunidades, pero se requiere voluntad política, porque acá hay un problema social. Hay buenas experiencias comparadas en el mundo. Acá en Chile también hay organizaciones que trabajan esto hace mucho tiempo, LEASUR, las capellanías también, el INDH tiene recomendaciones, pero se requiere voluntad política. Con un poco más de recursos se pueden hacer muchas cosas. La gente de Gendarmería tiene mucha voluntad de trabajar, el tema se ha modernizado, se han capacitado. Obviamente hay problemas a veces, situaciones que se escapan de protocolos, etcétera, y eso hay que corregirlo, pero en el fondo ellos están trabajando también a presión muy fuerte y son víctimas también de un sistema de abandono del Estado a las cárceles en Chile. Muchas gracias, senador, un gusto de saludarlo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto, que estén muy bien. Gracias. Saludos a todo el auditorio de Radio Preludio. El senador Juan Ignacio Latorre en conversación con Preludio Noticias. Preludio Radio, la única